Muy buenos días, hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este lugar, la vida, sobre todo la salud, y darle un saludo especial a aquellas 11 personas que vi allí que estaban conectadas a través del YouTube. Que este mensaje también sea para cada una de ellas. Bueno, hoy estamos, dijo José Félix, empoderadas. Le digo, no, empoderadas por la gracia de Dios. El Ministerio de la Mujer, liderado allí por nuestra hermana Evila, hoy ha puesto todo este deleite en nuestras manos y me puso a mí en apuros. Me pidió que estuvieran esta mañana en esta hora y pues yo soy un poco a estos temas del Ministerio de la Mujer, una economista hablando de psicología es como un médico hablando de economía. Así que le dije, bueno, Señor, la frase, heme aquí, envíame a mí. Así que decidí obedecer al Señor y por eso estoy en esta hora. Primeramente, pues respondiendo al llamado de Dios y en segundo lugar, aceptando la invitación de nuestra hermana Evila. Hoy vamos a hablar de un tema que es parte de nosotros, es el kit con el cual nacemos y vamos a aprender algunas cositas. Evila, gracias porque pude aprender algunas cosas para mi vida. Vamos a hablar de las emociones. Las emociones, allí investigando un poquito para los que les gusta aprender, datan, los estudios y conocimientos datan del siglo IV antes de Cristo, iniciaron con Aristóteles, luego recibieron aportes de Darwin, posteriormente en la década de los 70 y la década de los 80, Paul Ekman es considerado el pionero de las emociones y de las expresiones faciales. De paso, hace parte de los 100 mejores psicólogos del siglo XXI. Así que miren, datos importantes de cultura general para que podamos aprender algunas cosas. Este hombre, Paul Ekman, consideró, no sé si Dani está por ahí, él hizo un aporte a la psicología y describió que las emociones, digamos, hizo una clasificación y llegó a la conclusión que existen 6 emociones declaradas universales para todas las culturas. No sé si ustedes alcanzan a ver, una es la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. 6 emociones aceptadas universalmente. Sin embargo, esto no quedó allí y hubo otra persona que se llama Robert Plutchik. Ahí está un poco claro, pero para los que quieran seguir investigando, definió 8 emociones básicas, o sea, ya tomó las 6 de Paul Ekman, agregó 2 más que son la confianza y la anticipación, declaró que eran 8 emociones básicas. Sin embargo, este psicólogo considera que estas emociones no van solas, que estas emociones trabajan en articulación con otras más. Así que hay unos que consideran que son 8, 6, 14, pero esa discusión se la vamos a dejar a la psicología, ¿cierto? Que es el campo de ellos y las diferentes escuelas, pues para los que quieran ya investigar, comienzan a profundizar este tema. Las emociones, como les dije al principio, forman parte de nuestro ser. Nacemos con ellas. De hecho, el solo hecho de entrar aquí y ver a alguna persona, inmediatamente nos alegramos. Ahí está una sonrisa de Carmen, qué linda sonrisa. Entonces, ahí inmediatamente aflora ese kit que nosotros tenemos. Las emociones forman parte de nuestra vida, pero también nos permiten o afectan la forma como nos relacionamos con el entorno y cómo nos sentimos. Así que me pareció un tema interesante porque si es algo que es innato, que viene con nosotros, tenemos que aprender a manejar las emociones con la ayuda y la gracia y el poder de Dios. Ahora bien,
por ejemplo, una emoción que es, podemos decir, la tristeza, una tristeza mal llevada desemboca en una depresión. La Organización Mundial de la Salud declara que el 5% de la población mundial padece de depresión. Y si somos aproximadamente, pues me gustan los datos porque soy pues economista, 7.888 millones de personas, el 5% sufre depresión. Y agárrense, mujeres, que las estadísticas dicen que somos las damas las que más aumentamos las estadísticas de depresión en el mundo. Entonces creo que es un tema bastante relevante y sin lugar a dudas es importante en este día que estamos celebrando las mujeres. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas fisiológicas del ser humano ante estímulos del entorno o desde adentro. O sea, usted reacciona ante algo que lo estimula de afuera o usted reacciona fisiológicamente a algo que viene inclusive desde adentro. Se nos dicen los psicólogos que hay una media, esto me llamó la atención, hay una media de 400 experiencias emocionales al día. Imagínense, hermano, 400 experiencias emocionales al día. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos manifestando tanto, ¿cierto? Y es la media. Yo creo que el hermano Honorio supera esa media, ¿verdad, Honorio? ¿Dónde está Honorio? ¿Cierto? Supera esa media. Muy bien. Charles Sundu, pastor, también me gustó esta frase, estamos llenos de frases, dice que cuanto más vivo me convenzo que la vida es un 10% de lo que nos pasa y un 90% de cómo reaccionamos a ella. Y esto es cierto, hermanos. Recuerdo la experiencia, algunos más viejitos de los que estamos aquí. Recibimos la visita de un africano, Isaac. Tú lo conoces, se bajó en casa de Diana. Y ellos tienen una costumbre y es que cada vez que ellos pasan por una casa, ellos no pueden decir adiós, es de mala educación no llegar. Así que cada vez que él venía de la calle, que venía para la iglesia, él llegaba a mi casa. Y en una de esas conversaciones que teníamos con mi esposo, él nos dijo que era viudo. Y pues yo, los que me conocen saben que soy poco preguntona, no soy dada a preguntar, sin embargo, ya había cierto nivel de confianza. Y le pregunté por qué tan joven y por qué era viudo. Y me dijo que él tuvo un accidente de tránsito, quedó inconsciente, el carro chocó contra un árbol, las personas fueron a llevarle la noticia a su esposa que él había muerto, infarto súbito y murió. Y él solo tenía unos raspones. La vida es un 10% de los que nos pasa y un 90% de cómo reaccionamos a ella. Nuestra felicidad, nuestras alegrías, nuestros éxitos, nuestros fracasos están en manos de nuestras emociones. Y nosotros como seres humanos tenemos, si hay algo que le tenemos que entregar al control de Dios, son las emociones. Hoy vamos a ver 4 tipos de emociones. No las vamos a ver las 6, ni las 8, ni las 14, sino la ira, la tristeza, el miedo y la alegría. Vamos a ver en primer lugar la ira. Dice Neil Clark Warren que la ira es un estado físico de preparación, es un estado de alerta en el que nosotros nos preparamos para responder al dolor, a la frustración y a la amenaza. ¿Es pecado la ira? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. En Efesios, capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26. La palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro nombre. O sea, nosotros nos podemos airar porque es una emoción innata. Ahora, cuando la ira se convierte en disfuncional,
cuando dañamos a las demás personas y nos dañamos a nosotros. Ahí se vuelve disfuncional. Entonces, es natural experimentar ira. Hay al menos 3 tipos de ira. Entonces, la ira como defensa, que es claramente legítima, ahorita vamos a ver casos cuando es legítima, como defensa, la ira como respuesta al dolor y la ira como respuesta a la frustración. Estas 2 últimas son las categorías en las que caen normalmente. ¿Recuerdan el caso aquí en Colombia, el caso reciente, que este joven, Paulus, ya recibió, creo que como 50 años de cárcel? Cuando la ira es dañina, es ilegítima, y la ira como respuesta al dolor o a la frustración es cuando nos lleva a esos casos tan extremos de ya sea suicidarnos o acabar con la vida de otras personas. Entonces, la ira como defensa es legítima siempre y cuando respete a la otra persona. Ahora, la ira, aprender a expresar la ira de manera saludable, hermanos, nos da profundidad a nuestro carácter y nos da felicidad. Hay que aprender a gestionar la ira. Una ira dirigida hacia el interior, cuando hay personas que son depresivas, sufren de depresión, y una de las causas de la depresión puede ser una ira interna. Miren qué interesante, una ira contenida, reprimida, puede desembocar en una depresión. Así que si nosotros estamos experimentando una ira destructiva de manera sistemática, consecutiva, vamos a ver el consejo bíblico en el Salmo 37. Salmo 37, versículo 8, el consejo bíblico nos dice: deja la ira y desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. El consejo bíblico es desechar, ¿qué cosa, hermanos? La ira. Y si la Biblia nos dice que desechemos la ira, es porque podemos hacerlo. Ahora, alguien definía la madurez como el control de las emociones. Las personas de carácter fuerte son las personas que controlan sus emociones. Nosotros estamos equivocados en el concepto. Yo admiro la cultura japonesa y ellos dicen que la persona de carácter fuerte es la que domina sus emociones. Y eso es cierto. La persona que explota, cuando usted hunde el botoncito emocional, apenas lo mueve, chista, esa persona es una persona inmadura, porque la madurez es el control de las emociones. La fuerza de carácter, hay otra frase maravillosa, no se revela apretando el gatillo, dice, del arma de la emoción, sino más bien absteniéndose de ella. El que es fuerte no es, yo he escuchado personas inclusive en este ámbito, en la que dice, yo tenía para decirle más. ¿Sí la han escuchado? Yo tenía para decirle más, pero mejor me quedé callado. La fuerza de carácter no está en apuntar. La fuerza de carácter es, dice, incluso absteniéndose de hacerlo. Ese es el verdadero carácter cimentado a los pies de Cristo Jesús. Efesios 4:31, vamos a buscarlo. Yo voy a terminar el tema, hermanos, porque tenemos que terminarlo. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda, ¿qué? Y toda malicia. Imagínense, hermano. Qué triste es que usted, como miembro adventista, sea el conocido en el barrio como no, ese es el amargado del barrio. ¿Cierto? Hay personas que dicen, pero es que esa persona es como amargada. Y uno no sabe dónde meterse cuando le dicen que es un hermano y uno tiene que callar. El consejo de la Biblia es quitarse toda amargura, todo enojo y toda ira. Mark Twain dice que tras dar, miren qué interesante, vamos a controlar allí a los chicos. Tras dar una de sus lecturas, fue duramente criticado. Mark Twain. Un amigo suyo le preguntó que por qué no respondió a la crítica. Y él le dijo, lo hice,
lo golpeé con un gran trozo de silencio. Interesante, hermano. Y saben que yo viví una experiencia estando trabajando en el sector bancario. Tenía un compañero al lado que era de estos emocionales fuertes. Y no recuerdo ya ni siquiera qué hizo que se disparara allí el arma emocional. Y me gritó ahí. No era el escenario, había público, estaban los compañeros. Yo callé, hermanos, me quedé callada. Al rato quise, pues, gestionar la ira. Y le pregunté que por qué me había respondido de esa manera. No me contestó. Siguió un mes, hermano, un mes. Yo le daba los buenos días, buenas tardes, chao. Buenos días, buenas tardes, chao. Nunca me contestó. Al mes coincidimos en un ascensor. Y entonces me dijo, me apuntó, me dijo, yo estoy muy molesto contigo. Y yo me asombré porque la que había recibido el disparo había sido yo. Yo le dije, no, si es todo lo contrario. No, es que tú me dejaste como un zapato y eso yo no te lo perdono. Un trozo de silencio. Apuntó más a su parte emocional que si yo le hubiese gritado. No fue mi intención, pero años más tarde seguimos allí trabajando y normalmente el cierre, el 30, cuando los bancos cierran, yo nunca me quedaba a almorzar allí, pero me quedé y yo me fui a sentar donde él estaba en un restaurante donde él estaba comiendo, era mi compañero de al lado, estaba yo soltera y me dijo, levántate porque no vas a almorzar conmigo. Yo me impresioné, nuevamente me paré y me senté. Llegué después del almuerzo y volví y gestioné la ira. ¿Y eso qué pasó? O sea, me extrañó eso que me dijiste. Miren, hermanos, somos el 10% de lo que vivimos y el 90% de cómo reaccionamos. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, yo soy un hombre de una moral muy baja. Tengo muy mala fama con las mujeres. Y si te ven sentada a mi lado, creerán que tú eres mi mujer. Y no quiero eso para ti. Me asombré y se lo agradecí. Años más tarde, él cayó en la droga, se levantó y hoy hace parte de una denominación, una iglesia cristiana. Y es una de las personas que cuando mis papás iban a esa cooperativa del cual hacían parte, pues yo trabajaba en la misma empresa en ese momento, en el banco donde mi papá se pensionó. Y era una persona supremamente, mi mamá está aquí, amable con ellos, gracias a esa amistad que tuvimos allí. A veces no es lo que nosotros, ¿qué? Creemos. A veces no es lo que nosotros pensamos. Y muchas veces reaccionamos sin saber los motivos de las otras personas. Lo experimenté, hermanos, y se lo estoy diciendo, para que no caigamos en el error muchas veces de hundir o apretar el gatillo emocional sin esperar qué pasa del otro lado. La fuerza de carácter se revela dejando de apuntar. Romanos 12:19. Vamos a buscar esa lectura bíblica. Romanos. Vino la peinilla por aquí. 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de quién, hermanos. A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza, hermanos? De Dios. ¿De quién es la justicia? ¿De quién es la ira? De Dios. Entonces, el Señor en esta mañana nos está diciendo, porque este tema primero fue para mí, le está diciendo ahora a usted que deje la ira, deje el enojo y confíe en la justicia de Dios, porque el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Lucas 18, bueno, no vamos a leer ese, porque es un poquito más largo. Dice, para aquellos
que ante la provocación se sienten libres de complacer la ira o el resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. Cada vez que usted reacciona con ira, usted le está abriendo el corazón a Satanás. Y dice la profeta inspirada, dice, la amargura y el rencor deben ser desterrados del alma si queremos estar en armonía con el cielo. La Biblia dice que los mansos heredarán, ¿qué cosa? La tierra. Los mansos, hermanos. Y un fruto del espíritu es la mansedumbre, contraria a la ira. Así que si usted no le adorna esa virtud, piense claramente a dónde le están conduciendo sus emociones. Porque el cielo es para los pacificadores. El cielo es para los mansos. Y es un fruto del espíritu. Ahora, ¿en qué momento se justifica la ira? Ojo con esto. Primero, la ira puede defender apropiadamente el nombre y la causa de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo se insulta, cierto? La causa de Dios, cómo se insultan a los pastores, cómo se hace chiste del nombre de Dios. En ese momento, la ira, pero no la ira destructiva, sino la ira constructiva, puede defender el nombre y la causa de Dios. Recordemos cuando Cristo estaba en el templo, y encontró el templo lleno de ¿qué, hermanos? De vendedores, comerciantes, habían palomas y cuanto animal. ¿Y qué dijo el Señor? Que mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y era una cueva de ¿qué? De ladrones. Es una manera como Dios, Jesucristo siendo hombre y Dios, gestionó la ira de una manera constructiva defendiendo la causa de Dios. Segundo, la ira puede demostrar apropiadamente la oposición a todas las formas de injusticia y opresión. Cuando usted ve que una persona vulnerable está siendo oprimida, un inocente y hay una causa injusta, inclusive si usted la está experimentando consigo mismo, usted puede demandar respuesta de la otra persona. Y a mí me llama la atención, vamos a ver esta en Marcos capítulo 3, del 1 al 5, Marcos 3, del 1 al 5, nos dice la palabra del Señor, y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano, ¿qué? Seca. ¿Qué mano era, la derecha o la izquierda? Saben que Lucas dice que es la mano derecha. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos ¿qué? Callaban. Y el versículo 5 dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿quién estaba enojado? ¿Estaba siendo grosero? ¿Había maldiciones? ¿Habían vulgaridades? Estaba enojado. Mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Un momento de ira constructiva para defender a una persona oprimida. La ira puede indicar la necesidad de abordar problemas que afectan nuestro sentido de dignidad y de respeto. Cuando se nos está faltando el respeto como personas a nuestra indignidad, a nuestra dignidad y a nuestro valor como seres humanos, tenemos el pleno derecho de reaccionar. Pero de una manera, como hermanos, constructiva. La ira puede alertarnos de que algo anda mal en las relaciones. Esto, ojo con esto. Cuando una persona sin razón a usted le responda con ira destructiva, usted tiene que hablar con esa persona porque eso tiene contenido. Porque esa ira está revelando que hay algo que está dañado en la relación. Y es importante que entremos a gestionar la ira. Y la ira limita la aceptación del abuso. ¿Cuántas personas quieren manipular nuestras vidas, manipular nuestros hijos, manipular el esposo o la esposa? Y es plenamente justificable cuando hay abuso que se exprese una ira constructiva.
Muy bien, ahora, ¿cuándo la ira daña las relaciones? Cuando al expresarla, y esto es muy común, hermanos, y esto hasta en juntas a veces veíamos esto, dice, arrebatos verbales que van desde tono de voz elevado, llantos, gritos, maldiciones o insultos. Esta es una ira destructiva. ¿Cuándo es destructiva? Cuando pisotea, arroja objetos, portazos, hasta el trato violento y abusivo de animales y personas. Cuando usted es joven, está plenamente molesto con sus padres y su respuesta es un portazo de su cuarto, usted está siendo agresivo con sus padres. Eso es ira y es una ira dañina. El tono de voz elevado, las maldiciones, los insultos, los gritos, son iras dañinas que en vez de fortalecer la relación hace que haya separación. Otra cosa, está, y esto es muy común más en los esposos, la ira reprimida. No, yo mejor la dejo que ella hable. A ver, ¿cuántos esposos han hecho eso? ¿Cierto? Yo la dejo que ella hable. Pero ¿qué pasa, caballeros? La ira reprimida es ira almacenada. Y esa ira almacenada, en el momento menos esperado, hace chispa y termina en una hostilidad fuerte. Ay, caballeros, hay que decirle a la dama que usted no se está sintiendo cómodo por la forma como se está dirigiendo a usted. Pero como dice el programa, no se quede callado, porque esa ira reprimida es dañina. Esa ira reprimida es dañina. Hay que escoger el momento apropiado. Allí hay miradas cómplices y bueno. Para los caballeros que les gusta callarse y reprimirse la ira, y a veces están allí entre amigos y ellos allí cuchichean y entre ellos como que sacan lo que tienen, ¿verdad? Bueno, yo les voy a decir algo. La ira reprimida, los que la padecen, son personas que sufren mayormente, tienen una mayor incidencia de enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes, suicidio y muerte a edad más temprana. Entonces, hay que saber expresar, hay que sacar la ira de manera constructiva. Dice, Oliver y Ray señalan, miren esto, aquí estamos aprendiendo. Las personas que normalmente son iracundas demuestran que en su niñez son personas que han sido sometidas a un control excesivo, a la negación y a la represión de la ira. No manejaron la ira con sus padres, no los dejaron hablar, sus padres no los escucharon. Y son personas que adultas, usted les dice algo y reaccionan inmediatamente. Problemas en la niñez. Aquí hay bastante para que abran el consultorio. Dice, no es raro encontrar otro aspecto, hermano, en los sobrevivientes de abuso infantil, mayormente son personas también iracundas, porque tienen una ira reprimida. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, para destruir esa ira que no nos hace bien? Dice el doctor Eldon Chalmers que deben construirse nuevos hábitos. Y un hábito, miren, esto también me pareció súper bueno, un hábito es un camino físico literal en el sistema nervioso. Y lo primero que usted tiene que hacer, si usted es iracundo, usted tiene que hacer el ejercicio como cuando los alcohólicos anónimos. El alcohólico anónimo se presenta y dice, hola, soy Pilar y soy alcohólico. Lo que usted tiene que hacer es decir, hola, soy Pilar y soy iracundo. Lo primero es el reconocimiento. Lo segundo es que usted tome decisiones deliberadas y cuidadosas de dejar de ser iracundo. Cuando usted toma esa decisión, cuando usted reconoce, dice este doctor, este psiquiatra, que se van formando literales caminos en el cerebro. Y entonces usted tiene que hacer el hábito
de dejar la ira destructiva. Pedirle a Dios. Ahora, el tercer lugar, cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando reconocemos a los pies del Señor cada mañana y le decimos, Señor, soy iracundo, Señor, ofendo a mi familia, ofendo a mis compañeros de trabajo, ofendo a las personas que están a mi alrededor, ofendo a mis hijos. Enséñame, Señor, a ser manso y humilde de corazón. Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted, por la gracia de Dios, contempla el carácter de Jesús, usted va a ser transformado. Algunos psicólogos dicen que la dieta, y es cierto, hermano, las personas que consumen carne son más dadas a la ira que los que no lo consumen. El ejercicio, el sueño, la respiración, el agua, tiempo para la soledad y tiempo para el cuidado espiritual son esenciales para vencer la ira destructiva. ¿Cómo Jesús tuvo éxito con las relaciones, hermano? Ay, esto es lindo. Esto es lindo, hermano. ¿Cómo tuvo éxito? A pesar de que si hay alguien que fue maltratado, alguien que recibió lo peor de lo peor en esta tierra fue Jesús. Pero miren lo que dice. Jesús fue considerado con los sentimientos de las demás personas. Usted concientícese. Usted tiene que ser considerado con su pareja. Considerado con los sentimientos de los demás. Buscó lo mejor en las personas y nunca magnificó los puntos débiles de la naturaleza humana. Miren qué hábito tan lindo, hermano. Cuando alguien le hablaba mal de alguien, ¿qué hacía él? Magnificaba ¿qué? Pero los puntos positivos. Su trato bondadoso con los demás. Atención, tacto, hermanos. Hay gente que dice, yo soy así y me tienen que aceptar como yo soy. ¿Encontramos gente así? Es que esa es mi manera de decirlo. Hay gente que dice así, esa es mi manera. Y aún la forma como lo dicen de forma agresiva. Es que esa es mi manera, esa campecho. Pero, ¿quién es nuestro modelo, hermano? Jesucristo. Y aquí dice que Cristo ejercía el mayor tacto y una atención atenta y bondadosa en su trato con la gente. Mientras estaba en el momento infantil, miren el trabajo de unos padres. Los lentes de Nacha se cayeron al suelo. ¿Está Nacha? Allí. ¿Quién los recogió? Muy bien. El niño lo recogió. Ese es el trato maravilloso de cortesía de unos padres. Otro niño quizás no le importa, pero antes de leer recogió los lentes, se los entregó y comenzó a leer. La atención bondadosa. Nunca fue grosero, hermanos. Jesús nunca fue grosero, nunca habló innecesariamente una palabra severa, nunca dio un dolor innecesario a un alma sensible, no censuró la debilidad humana. Habló con la verdad, pero siempre con amor. Miren la diferencia, hermano. Y dice, denunció la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en sus ojos. Nunca fue grosero, nunca maltrató a un corazón débil, nunca magnificó los errores de los demás. Siempre tuvo un trato bondadoso con los demás. Y dice, y fue considerado con los sentimientos de los demás. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos, del Divino Maestro? El otro tema al que vamos a pasar es la tristeza. La tristeza es una de las emociones más incómodas. ¿Cuánto les gusta estar triste? Hay personas que cuando cambia el clima, ya dicen, ay, este clima me deprime. ¿Cierto? He escuchado personas. Entonces, la tristeza es una emoción incómoda que puede llevar a dos caminos. Ojo, y hay algunos temperamentos que tienden más a deprimirse. Puede llevarnos a la depresión o puede llevarnos al crisol. Si nos lleva al crisol, podemos tener oportunidad, hermanos, de depender de Dios, acercarnos a Él y ser fortalecidos en nuestro carácter.
La Biblia dice que Jesús empatizó con el dolor humano. La Biblia dice que Jesús, ¿qué? Lloró. Jesús lloró. Jesús lloró y la Biblia lo muestra de diversas maneras. Inclusive, cuando su amigo Lázaro murió, Jesús simpatizó porque conoce el dolor humano, cómo lo sentimos. Y a veces, como seres humanos, nos toca vivir momentos difíciles. Dice, momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Y mire lo que dice la profeta inspirada. Si en tales momentos pudiéramos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en el fundamento más firme que las colinas eternas. Cuando usted se siente más triste, dice, es cuando más el Señor envía ángeles para fortalecer su corazón y asentar su vida, dice, en un fundamento más firme que las colinas eternas. ¿Cuál es el remedio para los que se encuentran tristes, deprimidos, entristecidos? Dice Elena G. de White, la fe, la oración y el trabajo. Cuando una persona está triste y si no tiene fe, pídasela. La Biblia dice que los discípulos le pidieron, aumentanos la fe. Y si usted está viviendo un momento duro, tiene todo el derecho de entristecerse. Pero dígale al Señor que le dé la fe para levantarse, para sentir que Él está a su lado, que Él está de su parte. La fe, el estudio de las Sagradas Escrituras, la oración y el trabajo por a otras personas es un remedio infalible para salir de la tristeza. Dice, Dios tiene toda potestad. ¿Cuántos creen que Dios tiene potestad? Y aquello que te entristece, ten la seguridad que el Señor te va a levantar. Una de las cosas a las que yo más le temía era a la pérdida de mis padres, especialmente de mi papá que ya murió. Y yo creí en muchos momentos de mi vida que yo no iba a superar. Y mi papá no se había muerto. Que yo no iba a superar eso porque mi papá fue mi héroe. Hasta ya adulta que viví con él y me encantaba sentarme en las noches a hablar con mi papá de lo que me acontecía en el día. Y les puedo decir hoy que Dios puso como una anestesia a mi corazón y fortaleció mi corazón de una manera que yo estoy agradecida con Dios porque lo tuve, por lo que me enseñó y puedo decirle, hay consuelo en el dolor. Hay fortaleza. Dios es capaz de hacernos superar cualquier momento difícil. Dice Dios, pero tengamos en los momentos de ansiedad, tengamos fe. Y si no la tenemos, pidámosela. Oremos, no estemos llorando. En vez de llorar, arrodillémonos a orar. Y trabajemos por las otras personas. O hagamos algo si estamos en una cama, en una silla de ruedas, no sé. Hagamos algo productivo. Esas tres cosas es el remedio para salir del desaliento. Segunda de Corintios tiene una promesa, hermanos, maravillosa. Del capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate, ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad, por tanto, de buena gana, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Tenga la seguridad que en los momentos más tristes, cuando perdiste el parcial, cuando perdiste el examen, cuando tu novia o tu novio te dejó, cuando tuviste que firmar el divorcio, cuando te dieron el diagnóstico de una enfermedad difícil, cuando perdiste a ese ser querido, el Señor estuvo ahí y estará hasta el fin del mundo porque así lo prometió. El Señor no abandonará a ninguna de sus criaturas por las cuales Él murió y nos redimió.
El otro aspecto es el temor. Chicas, les voy a dar un secreto. Porque a veces los valientes creemos que son ellos. Pero la Biblia nos dice que la primera emoción que aparece registrada en la Biblia es el temor. Es la primerita de las emociones. Y adivinen quién la expresó. Un hombre. Y fue Adán. Cuando el Señor se paseaba por el huerto, ¿cierto? Yo me imagino que fue idea de él porque él fue el primero que habló. Y seguramente le dijo, ¿vamos a qué? A escondernos. Y cuando el Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿qué dijo Adán? No, es que tuve ¿qué? Tuve miedo. Ellos son más cobardes que nosotros. Está demostrado en la Biblia. Está demostrado en la Biblia. Pero también dice que fue a un hombre a quien Dios le dio la primera promesa de que estaría con él siempre. Vamos a buscar esa promesa para que los hombres no se queden heridos. Recuerden que hay que gestionar la ira, una ira constructiva. Génesis 15:1 nos dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿no qué? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ellos crearon el problema, pero Dios le dio la ¿qué? La solución. Así que ustedes ahorita saquen pecho y digan, nosotros fue el primero que se nos dio la promesa. No temas. Dios nos ha dado muchísimas promesas para esos momentos de temor y ansiedad. Yo misma los he vivido. He enfrentado momentos de miedo, pero ¿saben? Las promesas de Dios son el remedio para el temor. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor nos dice, Hebreos 13:5, nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo, hermanos? No te desampararé ni te dejaré. Dígale al que está al lado. El Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Grábese esa promesa. Porque esa promesa nos consuela en medio del temor. El Salmo 23:4, vamos a buscar este salmo. El Salmo 23:4. Es el salmo, ¿sabían ustedes que este salmo era el favorito de Elena G. de White después de las visiones que ella tenía? Ella acostumbraba a recitar el Salmo 23. Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande, o sea que vamos a andar en valles de muerte, ¿sí o no? Dios no ha prometido un camino de rosas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es una hermosa promesa que el Señor nos dice. Él no es mentiroso, hermano, ni pone allí para entretenernos. Las palabras de Dios se cumplen. Y Él nos dice que en los momentos sombríos de tristeza, de dolor, de angustia, el Señor promete estará con nosotros. Lucas capítulo 12, y de ahí les voy a contar una historia que me llamó la atención. Lucas 12, ya estamos allí casi culminando, así que todavía no piensen en el almuerzo, en los espaguetis. Lucas capítulo 12, versículos 6 al 7. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de ¿qué? De Dios. ¿Quién cuida de los pajarillos? ¿Son importantes los pájaros para Dios? ¿Quién es más especial para Dios, los pájaros o usted? Nosotros.
Y si Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos, ¿qué? Contados. ¿Quién será la persona que tiene más cabello en esta iglesia? Pues no seré yo, no, obviamente. Bueno, la hermana Judy dice que ella. Bueno, pues aún los cabellos de la hermana Judith están todos, ¿qué? Contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea que si él se toma el trabajo de contar los cabellos, ¿cuánto más no tendrá en cuenta nuestras necesidades? Dios conoce tu dolor, tus sueños, tus lágrimas, tu noche sin dormir, tus ansiedades, tus temores, los abusos a los que has sido sometido, la burla, la crítica, el menosprecio, la indiferencia, tus días mal pagados, tu desempleo, tu ansiedad, tus sueños rotos, todo lo conoce Dios. Pero si no se olvida de los pajarillos, nunca se olvidará de ti. Dice Isaías que Él nos tiene esculpidos en sus manos para vernos. Para vernos. Y tú eres su especial tesoro sobre la tierra. Los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Y si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti? El Señor tiene un registro exacto de tus lágrimas. Están todas en su redoma. Tiene un registro exacto de tu dolor y de tu sufrimiento. Pero esto no será para siempre. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Dios se acordará de cada uno de nosotros, hermanos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios conoce tu necesidad y Dios la va a suplir en el momento exacto. Hay una historia, dice, en noviembre del 2005 en Holanda, se preparaba para estos famosos récords televisivos. Hicieron una cadena, me acordé de Nacha ahorita, una cadena armada de piezas de dominó. 1 mes y medio armando la cadena de dominó. 4 millones de piezas para armar el castillo de piezas de dominó. Repentinamente entró un gorrión poco antes de la emisión del programa. El gorrión se posó sobre el castillo. Las palabras se cerraron y hubo un silencio. El gorrión aleteó fuerte y más de 23,000 piezas vinieron abajo. La ira de uno de ellos se desbordó. Sacó un arma y mató al ave. La muerte del gorrión generó protestas. El gobierno holandés multó a quien había disparado al ave. El ave fue congelada para investigación judicial. Le realizaron un funeral televisado. Fue considerado mártir. Recibió un puesto en el Museo Natural de Rotterdam. Y hay una página en internet para dejarle condolencias. Y si un ave generó simpatías en el corazón humano, imagínense la simpatía que generará en el corazón de Dios tu necesidad. No temáis, manada pequeña, porque a Dios ha placido daros el reino.
No tengas miedo del futuro, dice Elena G. de White, a menos que olvides la manera como Dios te ha conducido en tu historia pasada. Y la última emoción, que es la alegría. El Señor dice que el corazón alegre es medicina para el cuerpo. El corazón alegre es medicina para el cuerpo. Regocijaos siempre en el Señor. Y dice el apóstol San Pablo, y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Nuestra redención está cerca, hermanos. La solución a tu problema está en las manos de Dios porque te preocupas. Si es imposible, Dios es el Dios de lo imposible. Y si es posible, pues mucho más fácil para Dios. Una mente contenta y un espíritu alegre son salud para el cuerpo y fortaleza para el alma. Si está enfermo, cante. Si está enfermo, sonría. Si está enfermo, pídale a Dios que le dé alegría, porque el espíritu alegre es salud y fortaleza para el alma. No hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lobreguez y el pesar. Termino con unos consejitos. Contar con una buena salud emocional es importante, hermanos. Es importante. Y la salud emocional antecede a la mental. Antes que alguien se vuelva loco, tuvo problemas con las emociones. La salud emocional antecede a la mental. Las personas emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, emociones y sentimientos. Son capaces de hacer frente a los retos de la vida con resiliencia. Pueden poner los problemas en perspectiva. Gracias, Dani. Se reponen de los fracasos, hermanos, y aprenden de los fracasos. Las personas emocionalmente sanas desarrollan su potencial al máximo, son más creativas, más productivas y más positivas. Pueden lidiar con las tensiones diarias. Evitan tomar de forma personal las opiniones de los demás. Un consejo que me dio mi padre cuando iba a atender personas, se lo agradezco y se lo quiero regalar. Cuando usted atiende clientes, usuarios, estudiantes, cualquier tipo de persona, nunca se tome las cosas personales. Cuando alguien viene a poner a queja, lo está haciendo a una institución, no a usted. Evitan tomar de forma personal la opinión de los demás y son personas más felices. Hermanos, sin lugar a dudas, debemos poner nuestras emociones en las manos de aquel que puede llevarnos a ser más que vencedores. Que Dios les bendiga.